Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo, deseando que se encuentren muy bien. Vamos a ver esta semana la función buscar B. La función buscar B es una de las funciones de Excel más interesantes e importantes para realizar búsquedas en tablas donde hay mucha información. La V que ustedes observan al final del nombre de la función significa vertical o busca a nivel de columna. La búsqueda por columnas es la forma más efectiva de encontrar información en estas tablas, ¿de acuerdo? Hay otra función que se llama buscar H, pero pues la H indica buscar en forma horizontal o en fila, pero el tipo de búsqueda en forma de filas pues no es muy efectiva, realmente se busca siempre por columnas. Entonces pues vamos a hacer énfasis en la función buscar B. Bueno, muy bien. En este caso, entonces, tenemos nuestro archivo de población mundial, que es la tabla en la que hemos venido trabajando el tema de bases de datos en Excel. Entonces vamos a tener el último archivo trabajado, ¿de acuerdo? Donde tenemos los filtros avanzados, que es lo último que hemos hecho hasta el momento. Bueno, bien. Vamos a hacer una tarea previa antes de aplicar la función buscar B. La tabla que tenemos, ¿cierto? De población, tenemos subtotales. Recuerden la herramienta subtotales, la herramienta que aplicamos, la que nos totalizó la tabla por cada continente, donde hallamos la población, cuánto me sumaba de todo el continente, la población de hombres, de mujeres, rural, urbano, bueno, en fin, ¿listo? Entonces vamos a coger toda la tabla desde la celda A2, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionarla completamente. Listo, hasta la última filita. Vamos a copiarla, vamos a pegarla en una nueva hoja, ¿de acuerdo? A partir de la celda A1 pegamos la tabla, ¿de acuerdo? Y ahorita les indico cuál es la razón de esto. A esta hoja nueva, ¿sí? Que tenemos, vamos a cambiarle el nombre. Llamémoslo, pongámosle el nombre tabla, ¿listo? Tabla. Perfecto, listo. ¿Por qué hicimos esta copia? La copia de la tabla de una hoja a la otra. Resulta que la tabla, pues volviendo a lo que yo les estaba comentando, hay subtotales, ¿de acuerdo? Y ustedes se dan cuenta que cuando aplicamos los subtotales hay unas celdas en blanco. Entonces vamos a quitar los subtotales para que la tabla quede totalmente plana, es decir, no tenga celdas en blanco, ¿de acuerdo? Para el ejercicio de aplicación de la función buscar B. Entonces, ¿cómo quitamos los subtotales? Al hacer la copia, aclaro, es para no dañar la tabla principal, o sea, en población mundial, pues nosotros hemos ya hecho varias cosas, hemos aplicado las funciones de bases de datos, ¿sí? Hicimos la estadística con la función contar sí, sumar sí, en fin, entonces si llegáramos a quitar los subtotales de la tabla que está en la hoja población mundial, pues dañaríamos lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Entonces por eso hicimos la copia, ¿de acuerdo? De esa tabla a otra hoja que llamamos tabla, ¿de acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo quitamos los subtotales? Estamos en la hoja tabla, nos ubicamos en la celda A1, ¿listo? Nos vamos a datos, allá en el menú principal, y entramos a subtotal, ¿listo? Entonces aquí en esta ventana de subtotales, básicamente lo que hacemos es hacer clic en el botón quitar todos. No debemos hacer nada más, clic en quitar todos y observemos que la tabla ya está totalmente plana. Ya no tiene ningunos subtotales, observen, nada de subtotales en la tabla, ¿de acuerdo? Entonces así debe estar nuestra tablita. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos
abrir una hoja nueva, ¿de acuerdo? Listo, a esta hoja nueva, de una vez démosle el nombre de buscar B. Aquí es donde vamos a aplicar la función, o donde vamos a hacer la aplicación, ¿de acuerdo? De nuestra función buscar B. Listo, vamos a la hoja tabla, ¿listo? Entonces, aquí vamos a copiar unos campitos. Vamos a coger país, control C, vamos a buscar B, pegamos en la celda A1, acá, listo, volvemos a tabla, seleccionemos total población, control C, pegamos en la celda B1 y bueno, y volvemos a población mundial y seleccionamos tamaño país, ¿de acuerdo? Control C y pegamos en la celda C1 en la hoja buscar B, ¿de acuerdo? Que eso quede claro. Listo. Bueno, muy bien, vamos a ajustar acá las columnas, los anchos de las columnas. Ok, vamos a hacer una tablita pequeñita. Vamos a poner acá un borde. Ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo va a trabajar la función buscar B? Nosotros vamos a generar una lista desplegable. Va a ser algo pues bien interesante. La lista desplegable va a tener todos los 223 países, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo seleccione cualquiera de esos 223 países de esa lista, automáticamente la función buscar B me va a mostrar la población y el tamaño del país de ese país seleccionado, ¿de acuerdo? Esa es la idea. De cualquiera de los 223 países que van a estar en la lista, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos la lista desplegable? Nos ubicamos en la celda A2, ¿listo? Ahí nos ubicamos, nos vamos a datos en el menú principal, luego en herramientas de datos, ¿sí? Vamos a encontrar la herramienta que se llama validación de datos. Hacemos clic en validación de datos y en permitir vamos a entrar a donde dice lista, ¿de acuerdo? Y en origen hacemos clic dentro del cuadro de texto. El origen, ¿sí? Aquí va a ser, o va a estar más bien en la hoja tabla, ¿sí? Que es donde está la tabla de datos donde quitamos los subtotales. Entonces, hacemos clic en tabla, ¿de acuerdo? Y vamos a seleccionar todos los países, desde la celda B2 hasta el último país que tenemos en la lista. Eso hasta la celda B224, ¿de acuerdo? Ahí nosotros ya observamos en la referencia de origen el nombre de la hoja que se llama tabla y de dónde a dónde va. ¿Listo? Y damos a aceptar. Cuando damos a aceptar, observen, aparece una lista desplegable y vamos a encontrar todos los 223 países, desde Nigeria hasta el último, que es Tokelau, ¿sí? Que está en Oceanía. Bueno, así se crea la lista desplegable, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora, para aplicar la función buscar B, vamos a asignar un nombre, ¿de acuerdo? Ya la herramienta nombres, ya la vimos, ya la conocemos cuando trabajamos las funciones de bases de datos, ya aprendimos a utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues no nos vamos a población mundial, sino nos vamos a la hoja tabla. Recuerden siempre, en este caso, trabajar sobre la tabla de datos que está en esta hoja, que llamamos tabla. ¿Listo? Bien, en este orden de ideas vamos a asignar el nombre. En este caso, el nombre no va a ser a toda la tabla. ¿Por qué? Resulta que la columna A, que se llama continente, que tiene el nombre de continente, encontramos datos repetidos. Observen que muchas veces se repite la palabra África, muchas veces se repite la palabra América, luego Asia, Europa, Oceanía, ¿de acuerdo? Y para la función buscar B, pues eso me va a traer problemas, porque pues no me va a encontrar el dato que nosotros necesitamos, ¿sí? Porque
la primera columna de la tabla tiene dato repetido. Entonces, la columna B, que es la que se llama país, están pues todos los países, ¿cierto? Aquí no hay ningún país repetido. Entonces, pues obviamente la tabla la vamos a seleccionar desde la columna B1 en adelante. Por esa razón, yo les hacía énfasis a ustedes en que la tabla que ustedes están trabajando, ¿sí? Que me han enviado avances con con las tareas correspondientes, la segunda columna no tuviera dato repetido, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la razón, para que podamos aplicar la función buscar B sin ningún problema. Entonces, vamos a seleccionar desde la celda B1 la tabla de ahí en adelante, ¿listo? Completa. No vamos a tener entonces en cuenta la columna A, ¿listo? Bien. Vamos a aplicar la herramienta nombres. Ya sabemos que está en fórmulas, ¿cierto? O recordamos que está en fórmulas. Vamos a asignar nombre. Acá donde dice nombre, dice país, pues lo borramos. Vamos a poner el nombre de matriz. ¿Listo? Puede ser todo mayúscula o minúscula, no hay problema con eso. El ámbito debe ser el libro. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en dos hojas, ¿de acuerdo? En la hoja tabla y en la hoja buscar B. ¿Listo? Entonces debe ser el ámbito del libro. Se refiere a, ya está definido, ok, damos a aceptar y ya está el nombre. Desmarquemos, vayamos al cuadro de nombres y aquí pues encontramos matriz. Hagamos clic, cerciorémonos de que pues la selección sea correcta, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Regresamos a la hoja buscar B, que es donde tenemos ya nuestra tablita, donde ya generamos la lista desplegable. ¿Listo? Bueno, muy bien. Seleccionamos aquí Nigeria como primer país, para tener un dato de inicio. Ubiquémonos en la celda B2. Ahí vamos a escribir igual buscar B. Observen que cuando yo escribo igual buscar, me aparece buscar, buscar H y buscar B. ¿De acuerdo? Buscar H, la que hablábamos al comienzo, ¿listo? Que es la que busca en forma horizontal o en fila, que no es realmente no es muy utilizada, y la que sí necesitamos y la que sí se utiliza bastante es buscar B, ¿de acuerdo? Que busca en forma de columna, ya lo habíamos dicho, ok, entonces buscar B. Bien, los argumentos, valor buscado, matriz, tabla, indicador, columnas, rango, ¿de acuerdo? Estos nombres pueden variar un poquito de acuerdo a la versión del Office, ¿listo? Yo estoy trabajando con la versión 2019. Es probable que alguno de ustedes trabaje con la versión 2016, ¿de acuerdo? Pero pues igual esto no es mucha la diferencia. Bueno, para que pues, no haya haber confusión con eso. El valor buscado en este caso va a ser la celda A2, o sea, el nombre del país que está en la lista, o sea, todos los países, en otras palabras, que tenemos en la lista desplegable, ¿de acuerdo? Entonces hacemos clic en la celda A2, fijamos esa celda, ¿de acuerdo? Con F4 para que no vaya a haber desplazamiento de celda cuando jalemos esa fórmula. Listo. Ahora, matriz tabla, pues es la base de datos. Ya sabemos que a eso le dimos el nombre de matriz. Entonces vamos escribiendo matriz, lo encontramos acá, el nombre, ya recuerden, lo cogemos de pantalla y ya lo tenemos. ¿Listo? Ahora, indicador de columna. El indicador de columna es un número que nosotros le asignamos a la función mostrando en dónde está el dato que nosotros queremos traer, ¿sí? Como la tabla, ¿cierto? La seleccionamos desde la columna B en adelante, la columna A, recuerden, no la tuvimos en cuenta, sino desde la columna B, entonces la columna B es la número 1, ¿listo? Y a partir de ahí se va contando. Entonces la columna B1, C2, D3, E4 y así sucesivamente. Si nosotros vamos contando en ese orden desde la B, que es la número 1, vamos contando hasta donde dice total población, me va a dar el número 10, ¿de acuerdo? Entonces ahí escribimos 10. Ese es el indicador de columna
donde está total población. Recuerden, la columna A no se cuenta es desde la B en adelante. Listo. Ahora, donde dice rango, aparecen dos valores, verdadero y falso. En este caso vamos a escoger falso porque es la coincidencia exacta. No me interesa coincidencias aproximadas, yo quiero el dato exacto, ¿de acuerdo? Entonces, falso. ¿Listo? Cerramos paréntesis y damos enter. Y observen, ya automáticamente tengo el valor de Nigeria. Si ustedes van a la tabla, donde está, a la hoja tabla, donde está todos los datos, ubican Nigeria en total población, aparece 108.945 habitantes y automáticamente la función buscar B me la trajo. Si yo voy a la lista desplegable y escojo Argelia, ahí me aparece el dato de la población de Argelia. Y si ustedes van a la tabla, ubican Argelia, es exactamente el mismo. Realmente es un dato exacto, no hay falla de ninguna clase. ¿De acuerdo? Entonces, y así va a ser con cada uno de los países, con los 223 que tenemos. Si vamos al último toquelado, me aparece que me aparece el valor 1, ¿sí? Pues el dato que está en la tabla, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Jalamos la fórmula, ¿de acuerdo? Ya en este caso la jalamos a tamaño país. Obviamente pues me aparece el mismo dato porque pues el indicador de columna es el mismo, 10, ¿no? Entonces en tamaño país, en la celda C2, ya modificamos el indicador de columna. Si total población era 10, tamaño país es 11, ¿sí? En ese orden de ustedes cuentan y ahí les va a dar 11, ¿de acuerdo? Recuerden desde la columna B contar, ¿listo? Y acá pues damos enter y ahí me indica pues que el país Palau tiene una población de 19 habitantes, es pequeño. Y así ya podemos volver a revisar, por ejemplo, Chile, la población de Chile y el tamaño del país es pequeño y así sucesivamente pues vamos ya haciendo la verificación y ahí tenemos la función buscar B. Aquí trabajamos solamente dos campos. Pudimos haber trabajado con todos los campos de la tabla, ¿de acuerdo? Esa es la función buscar B. La tarea que ustedes van a realizar con la tabla de ustedes, ¿sí? Con la tabla que ustedes empezaron a crear, que ya han trabajado y que ya me han enviado avances con respecto a la función buscar B, es no con dos campos, sino con todos los campos que ustedes tienen en su tabla, ¿de acuerdo? Montan la tablita igual como lo montamos acá. Recuerden la primera columna no tomarla en cuenta, esa columna hagan de cuenta que no existe, sino desde la segunda columna o desde la columna B, ¿sí? Y hacen el mismo procedimiento, crean la lista desplegable con todos los datos que ustedes tengan en su tabla y con todos los campos, ¿de acuerdo? No con los dos como hicimos aquí el ejemplo, sino con todos los campos que ustedes tengan en la tabla, ¿de acuerdo? Esa es la tarea que ustedes van a aplicar sobre la tabla de ustedes, sobre su base de datos, ¿de acuerdo?